Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:20. Vamos ahora a seguir analizando esta coyuntura política que vive el país en el marco de la segunda vuelta electoral. Como sabemos, el próximo domingo 6 de junio tenemos que acudir nuevamente los peruanos a emitir nuestro voto informado, un voto con mucha responsabilidad, con mucha conciencia ciudadana, para elegir al futuro presidente que nos va a gobernar en los próximos años, en los próximos 5 años, en un contexto muy particular, como es nuestro año del bicentenario de la independencia de nuestro país. Vamos a realizar un análisis justamente de esta coyuntura política con el destacado abogado trujillano. Él es Sergio Albán, abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además magíster en Ciencias Políticas con mención especial en Gestión Pública por la Escuela de Gobierno de la misma universidad y docente universitario. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Beto, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es bueno volver a estar en contacto, sobre todo con la UPAO, con la ciudad de Trujillo y con la comunidad liberteña, y en general con todos los que puedan estar viéndonos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, Sergio, sí, también gracias a ti por poder darnos esta oportunidad de seguir informando, porque nuestra misión como medio de comunicación, seguir conversando, analizando en una postura siempre imparcial, neutral, para que el público, los televidentes e internautas, al final, ellos tomen la mejor decisión por el bien de nuestro país. Sergio, una situación indudablemente que vivimos como país, como nación, muy difícil, de mucha incertidumbre por esta situación, esta coyuntura política. Desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué es lo que necesitamos como ciudadanos tener en cuenta para poder emitir un voto con responsabilidad y no tener que lamentarnos, como ya se ha hecho una costumbre en nuestro país, que después estamos lamentando porque no sabemos elegir correctamente a nuestras autoridades? Mira, sí, primero que bien que estos espacios puedan permitir una reflexión, porque la primera vuelta electoral nos deja, creo, de manera previa, antes de aterrizar en mi respuesta, nos deja un voto disperso, ninguna mayoría absoluta, menos una mayoría significativa a nivel de representaciones políticas en el Congreso de la República, los dos candidatos con porcentajes bastante bajos, claramente, y esto merecería una reflexión desde la academia, de las organizaciones civiles, una sociedad dividida y fragmentada, mayores brechas entre lo urbano y lo rural, teniendo en cuenta que los niveles de pobreza y extrema pobreza siempre están muy presentes en los sectores rurales, que se han agudizado como consecuencia de la pandemia. Un Estado inoperante, ineficiente, que no ha llegado, cientos de miles de muertos, que dejan la sensación de que estamos atravesando por una circunstancia muy, pero muy difícil dentro de nuestra historia republicana, en el marco de un bicentenario que nos coge con pandemia, con muertos, con un Estado fallido y con posturas políticas opuestas, diametralmente opuestas, radicalmente opuestas, que suponen una reflexión, ¿no? Una reflexión muy profunda de si seguir con el modelo o no continuar con este modelo económico previsto en la Constitución del 93. Hemos tenido 30 años de un modelo que ha funcionado, pero ha funcionado a medias en el sentido de que no ha permitido agudizar la mejora de la ciudadanía. Ha funcionado definitivamente porque la pobreza y la pobreza extrema se han visto reducidas en muchos sectores del país, pero que sin embargo no han permitido una integración mayor del país, de una mayor y eficiente presencia estatal en varios sectores. Uno de ellos es salud y otro de ellos es educación, claramente. Entonces, todo este contexto de primera vuelta nos debería llevar a lecturas profundas
permanentes de la sociedad, de la academia, de las organizaciones políticas y de los políticos para, por ejemplo, que las universidades tomen conciencia de cómo enseñamos, qué se enseña, las organizaciones políticas prioricen su agenda en función de las necesidades reales nacionales y no sobre los supuestos que de repente se toman muy alegremente por corrientes temporales o de moda o pasajeras, que poca incidencia van a tener en el aparato productivo y en el desarrollo de la sociedad de forma integral. Entonces, estamos ante una segunda vuelta marcada, lamentablemente, por todavía los conceptos anti, que pueden existir, pero no al nivel de lo que estamos viendo ahora. El modelo, desde mi punto de vista, requiere ajustes, por supuesto, y decir requiere ajustes no es poca cosa, pero de allí a un cambio de modelo radicalmente distinto, en un momento en donde el país necesita más de gestión, más gestión pública, más gestión eficiente en los diferentes niveles de gobierno, a nivel central, a nivel regional, a nivel local, yo personalmente tomo cierta distancia, a pesar de que trato de mantener cierta neutralidad, porque claro, creo que el contexto es dramático. Entonces, el Estado y la decisión electoral definitivamente tiene que ser mayoritaria. Ahora, Sergio, perdón que te interrumpa un ratito para quedarlo esto muy en claro para nuestros televidentes e internautas. De esta reflexión que tú haces, entonces, tú consideras que no es oportuno, no estamos en el momento como para plantear un cambio radical de la Constitución, pero sí podemos apelar a una reforma de la Constitución. Por supuesto. Un cambio de la Constitución y del modelo significa, primero, un enfrentamiento, agudizar el enfrentamiento social, que ya está polarizado. Segundo, si el Estado ha mostrado, y no vamos a tener que retroceder 20, 30 años atrás, ha mostrado en los últimos 4 o 5 años una inoperancia total que se ha visto agudizada con el tema del manejo de la pandemia, para que la atención se centre en un tema político que en una situación tan caótica, en donde se pierde la objetividad como consecuencia de un voto que más es de protesta que reflexivo por la crisis, va a conllevar definitivamente a quiebres, a enfrentamientos, a divisiones, a reducción de presencia del capital privado. Entonces, creo que una postura intermedia, eficiente, podría hacer reformas en ciertos aspectos constitucionales muy importantes, en políticas, en decisiones de gestión pública y de políticas públicas determinantes en temas de salud, de educación, en tratar de cubrir la brecha entre lo rural y lo urbano, en tener un sistema de salud eficiente, en dar educación de calidad pública en el nivel primario, secundario, técnico y universitario, de manera que se pueda democratizar la educación. Y eso es decirle a la población en diferentes partes del país, acá estamos, el Estado tiene una presencia, pero eso no significa que fortalecida la presencia del Estado en sectores como salud, educación, vivienda, transportes, eso no significa que el Estado necesariamente tenga que pasar a una actividad empresarial como podría ser bajo un modelo socialista o comunista. Entonces no es momento, no estamos como para eso. Tenemos un nivel de muertes inmenso y estamos en niveles de pobreza y pobreza extrema muy radicales como para empezar a pensar en otro modelo que más utiliza recursos públicos y ahuyente el capital privado, ¿no? Y ahora, se anuncia un posible debate el día de mañana, todavía se están evaluando el contexto, si reúne las características mínimas de garantía de seguridad, mañana 1 de mayo en Cajamarca. Al margen de ello, que se pueda dar, porque necesitamos garantizar que haya una organización pues, que permita
un debate alturado, sin llegar a los insultos, a las ofensas, porque lo que queremos es escuchar propuestas viables y no más de lo mismo, de propuestas muchas veces que quedan en simples anuncios y después nunca se concretan. ¿Qué recomendarías tú a los candidatos que están en esta segunda vuelta que tendrían que hacer para tener una mayor sintonía con la población y sobre todo disminuir ese sector que aún sigue indeciso, inestable respecto a quién va a apoyar en esta segunda vuelta? Mi recomendación sería tanto a los electores que tienen que tener un nivel de participación y un nivel de decisión. Personalmente creo que el voto blanco o voto viciado es, lo voy a decir con un poco de dureza, es un acto de irresponsabilidad en un contexto tan delicado. Porque es una suerte de lavada de manos y después utilizar ese argumento de usted no me representa o tú no me representas. Y eso nos está acostumbrando ya desde hace un buen tiempo atrás a vivir en una permanente inestabilidad política. Acá nadie está escogiendo a una persona porque me caiga o no me caiga, o porque ciertamente tiene presunción de culpa, se presumen ciertas culpas en temas penales, sí o no. Se está escogiendo modelo. A esta situación hemos llegado y el elector debe tener primero conciencia de que la política impacta en su vida diaria, ¿correcto? Y lo hemos visto en el sistema de salud, lo estamos viendo en el tema económico, lo estamos viendo en el tema educativo, y tiene que reflexionar seriamente que sus decisiones impactan en su vida diaria, en su bolsillo, en su forma de vida, en sus esquemas de libertad. Y segundo, que hay que informarse de la manera más objetiva y amplia. Y a los políticos, pues sí, como bien tú lo dices, Beto, transparencia, claridad y contundencia de sus argumentos. Porque lo que se ve son, en los candidatos, posturas de que hoy digo esto, mañana digo no lo dije, y luego digo no dije lo que no dije, y esa incertidumbre es una tomadura de pelo al ciudadano, porque no solamente genera incertidumbre, sino también genera inestabilidad política. Entonces, la inestabilidad política es seria, porque tiene impacto, por ejemplo, en el tema económico. Entonces, claridad, transparencia, equipos, posturas claras, si hay que decir, yo soy estatista, yo soy comunista, yo creo que hay que privatizar, hay que decirlo claramente para que las cosas las tengamos claras. Y la otra candidata podrá decir, estas son sus propuestas, pero no entrar en medias tintas. Lamentablemente hemos visto esta ida y vuelta de hoy debatimos, mañana no debatimos acá, será virtual o no. Es incertidumbre. Y eso no está bien. El país necesita posturas claras. El país necesita liderazgos claros para que la población también tome decisiones claras y podamos decir, vamos a jugarnos todo por los próximos 5 años. En una situación más que dramática que podría volverse insostenible en términos sociales y de manejo político. Perfecto, Sergio. Te agradecemos por tu participación. Estuvimos con Sergio Albán, abogado y analista político, haciendo pues una reflexión, un análisis de la coyuntura política que vive nuestro país en el marco de esta segunda vuelta por las elecciones presidenciales. Sergio, muy amable, hasta una próxima oportunidad. Yo te agradezco muchísimo, Beto, por esta oportunidad y un saludo a la colectividad trujillana, liberteña y a la comunidad de la Universidad Particular Antenor Orrego. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, Sergio Albán. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más información en UPAO Noticias.